Hola, ¿qué tal a todas las personas que están detrás de la pantalla, que han venido al canal? Esta es la tercera entrega de esta serie de interpretaciones, de análisis y de puntos de vista que vengo haciendo desde hace algún tiempo atrás. En esta ocasión me acompaña mi primo Edgar Cabrera, con quien vamos a tener el espacio, el escenario y la oportunidad de dialogar, de discutir, de deliberar y también de dar nuestro punto de vista acerca de una película que nos pareció excelente, la dirección, el desarrollo del film. Esta se llama Apocalipto, del director Mel Gibson. Entonces, para empezar, ¿cuál es tu opinión? Pues la primera opinión o lo que más despierta, Edgar, esta película en ti. Claro, pues la película en sí es un poco candente en el sentido de que el director se quiso aventurar a rodar la película en una temática latinoamericana, digámoslo así, o del mundo indígena o ancestral, pero entonces él fue el man el que llegó y se metió aquí a Latinoamérica y fue el que tocó en sí la llaga, porque es que Europa, Hollywood y toda Norteamérica pues tienen una deuda pendiente histórica, de memoria histórica, de toda esta vaina, pues con ¿no? Con toda la Latinoamérica indígena ancestral. Pero entonces él quiso, digamos, hacer eso desde un punto de vista hollywoodense, para bien o para mal. Bueno, después se hablará de eso, después se dirá si salió finado, si salió bien el director, pero en sí la labor de él es que él es un cinematográfico, es un cineasta que tiene una visión del mundo y tiene una forma de hacer un cine que a él le gusta, digamos, lo bélico y quiere mostrar la sangre, digamos, lo A grotesco, lo Tarantino casi, pero no epa, tanto, ¿no? le gusta entonces lo sanguinario, pero visto desde una manera existencial, visto desde un punto de vista de lo humano, digamos, de la condición humana, aunque a veces pueda llegar a cometer ciertos errorcillos, porque entonces Hollywood tiene su punto de vista que es marcado y que va pues a todas unas masas que somos pues casi a todo el mundo, pues el pulpo, el tentáculo, el pulpo hollywoodense que llega con su industria cultural y que es una industria que pues llega a las mentes de muchos pueblos y de muchas... bueno, y entonces el man lo que quiso hacer es una temática tratada en el mundo maya. Y entonces al hacerlo pues hizo una gran película, digamos, estilísticamente, la violencia, los pasajes y tal. Pero entonces el problemilla que se puede hallar es que hay diferentes lecturas y hay diferentes maneras de ver y de pensar pues en el mundo. Entonces él la hizo desde el cine norteamericano, pero bueno, ese es como un arranque. Entonces, hablemos, ya que has hablado del director, como que quisiera adentrarme en empezar a hablar como en el guión, ¿no? Que tiene, empezar a narrar esta historia tan interesante que nos cuenta el filme. Entonces, tenemos que una sociedad, pues, del precolonialismo, ¿no? Se supone. No sabemos bien, ¿no? Lo que nos quiere dar el director, si es como una mezcolanza de la sociedad antigua maya o azteca, y hay aspectos de los dos, según lo que hemos leído, hay aspectos pues de las dos culturas. Entonces no es, creo que hay que entenderlo como que lo que el director nos presenta no es específicamente los maya, el imperio maya o el imperio azteca. Creo que hay que entender, ver el universo como él lo ve, pues así como cualquier director tiene su propio universo. Igual no, pues no hay que cegarnos por decir históricamente no contó bien lo que pasa, pero eso no significa que no hay que hacer una crítica ni hay que hacer pues como un punto de vista. Entonces tenemos que esta tribu, esta horda, habita, ¿no? Como en la selva alejados, pues como era antes, ¿no? De, En el sur mexicano, tirando a la frontera Maya-México, por ahí. Entonces tenemos que, pues, comienza la historia cuando están de cacería, ¿no? Están cazando la alimentación que ellos necesitan, un jabalí, y en esta casa ya empiezan a resaltar en esta cacería los principales protagonistas, que son Garra Jaguar y Cielo Pedestal, que es el padre, y el otro personaje que es quien no puede tener hijos y sufre de infertilidad, ¿no? El gordito, pero pues Hollywood, bueno. Claro, entonces tenemos que, por ejemplo, yo creo que esta escena de ya la repartición del jabalí, cuando empiezan a repartirse cada órgano y le dicen a esta persona que es infértil, come tú,
los testículos. Yo creo que, pues como dices, es Hollywood también, pero es una visión de que sí hay que analizar, de que las culturas antiguas también tenían como el orden patriarcal, ¿no? De que lo masculino es la fuerza, de que lo masculino es la virilidad. En muchas sociedades lo tienen, ¿no? Tienen arraigado, otras no, otras más que otras, ¿no? Pienso. Y ahí pues algo del psicoanálisis que tengo que decir es que el padre, pues simbólicamente conocemos como, por ejemplo, en el dicho común cuando se dice, no, este padre no es responsable, no tiene los pantalones puestos o no se ha ajustado las bolas, literalmente lo dice así. Entonces el psicoanálisis trata de mostrar este análisis cuando el padre debe cumplir en esta horda, en esta tribu, una función protectora, y empezamos a ver los primeros rasgos del liderazgo que tiene Cielo, que tiene Garra Jaguar, ¿no? Entonces creo que Cielo, el líder de la tribu, es como un poco más analítico, reflexivo. En cambio, Garra Jaguar, que es el joven, es como más impulsivo, porque hay una escena en que llega la otra tribu y Garra Jaguar de una se pone como a la defensiva a combatirlo, y creo que ahí entra en juego la experiencia del líder de la tribu. Ahí que puedes analizar. Claro, ahí, o sea, desde el punto de vista hollywoodense y cinematográfico se puede entender como toda una narrativa, digamos, que se ha montado en el mundo occidental de la épica del héroe, y que entonces el héroe tiene que atravesar todas unas sendas, digamos, que tiene que descender al infierno, que se despega de la madre, que se despega del entorno familiar y desciende a los infiernos, y entonces es cuando se encuentra. O sea, ese es un relato universal, el relato del héroe, de toda la travesía de los problemas y que tiene que atravesar infierno y cielo, sino que con la cuestión de este cine es que está visto desde el punto de vista, digamos, norteamericano. Ahí entonces se puede hablar de una etnología o de una etnografía, digamos, se puede hablar de que, hablando desde el punto de vista intercultural, podríamos entender este cine desde el punto de vista norteamericano. O sea, las críticas que se le pueden hacer a la película o que se le hacen es que esta película toma, digamos, todos estos rasgos que narró Calex, del héroe, de la guerra, del problema de la confrontación, desde el punto de vista ya digamos occidental y hasta cristiano, digamos, que es la lucha del bien y el mal, que es los dos opuestos, es la dualidad. Pero entonces en el mundo maya, en la cosmogonía maya, en la religión maya, en la religión, o sea, pueda que haya eso, pero entonces no sabemos a ciencia cierta cómo ellos miraban todo este mundo, todo este trasegar, digamos, en la vida. Entonces digamos que en la escena que se está hablando del gordito, que entonces se burlan del gordito porque no puede tener hijos y todo eso, eso se mira desde el punto de vista como del bullying, digamos, del bullying norteamericano, digamos, que los chinos en las escuelas, ¿no?, hacen en los colegios, y que las redes sociales no las redes sociales, porque no estaba tan en boga en ese tiempo, O sea, sino... yo lo que entiendo es como que quieres decir que tal vez Mel Gibson, así sea inconscientemente, trasladó a esta película la sociedad que él vive, la sociedad del bullying, la sociedad de esta actualidad, porque pues yo digo que esa es la idea que te entiendo, no sé si está bien o no. Sí, no, y la sociedad del hipercapitalismo, digamos, que es una sociedad donde, por ejemplo, ahí se habla de que Garra Jaguar se confronta con Lobo Cero, bueno, el otro, y que le dice que esta es mi propiedad, y entonces el otro, y todos pelean así como por una cuestión de propiedades, cuando en ese tiempo es bien sabido que en el mundo maya, en el mundo indígena, en el mundo hasta acá, en el mundo comunitario indígena, no existía, digamos, la noción de la propiedad privada, y eran sociedades precapitalistas. Entonces, desde ese punto de vista podemos analizar que Mel Gibson, digamos, pone su punto de vista hollywoodense. O sea, por más de que él quiera hacer una película etnográficamente bien hecha, lo que dice Calex, inconscientemente implantó los karmas o los males subliminales de nuestra sociedad, digamos. Yo diría que sí, inconscientemente los puso, pero también no es que los mayas fueran una sociedad perfecta, ¿no? Ese es el otro, como que la otra parte, o sea, los aztecas. Yo creo que lo de los sacrificios, creo que sí algo intentó
asemejarse a la realidad de esa época, cuando rodan las cabezas, cuando se le hace todo ese ritual, pues que tienen que subir la pirámide y ofrecérselo a los dioses. Creo que esa escena es brutal, ¿no? Está bien, muy bien preparada. Y lo que dices, Garra Jaguar de cierta manera es como el Salvador, ¿no? Porque él nos quiere mostrar eso, ¿no? Bueno, eso también es occidental, ¿no? Lo del Salvador, pero la manera que lo narra está muy bien contada, porque allí vemos que él es el Salvador como de su familia. O sea, yo lo podría relacionar en el comienzo, inicia siendo el Salvador de su familia, ¿no? Porque eso es lo que ahí quiero como que hablar un aspecto, porque se supone que el rol de la función paternal es como en el psicoanálisis, en la estructura del psiquismo y algo de la estructura cultural, el padre es esa fuerza, ese orden de ley y quien es el encargado de sancionar, y en la sociedad pues cumple un rol protector, de cuidar, de velar por el bienestar de los demás miembros de una familia. En este caso, obviamente Garra Jaguar, vemos el liderazgo que tiene, vemos la fuerza que tiene, entonces sí va a ser capaz de cumplir ese rol paterno, contrario al otro personaje que es como lo opuesto, que es dentro de la misma horda o grupo. No tiene pues esa fuerza, no tiene esa tenacidad, y incluso la misma suegra se le burla, y ahí se burla porque no puede tener hijos, y bueno, lo hace quedar mal, ¿no? Lo expone ante la comunidad. Entonces lo que digo ahí es que primero, cuando tiene él esa charla con Cielo Pedestal y le dice, no, yo no quiero ser padre, yo lo que quiero es poder tener un hijo, pero no por un deseo mío, sino por deseo de mi suegra. Y ahí analizando un poco la psique de esa suegra, vemos que es una madre castradora. Es de esas madres fuertes que quedan hasta ahorita, hasta hoy en día, en todas las sociedades las ha tenido. Creo que, no sé si esa parte sea tan occidental o implantada, pero no, las culturas generalmente sí tienen una madre claro, que es castradora, una madre que se vuelve la madre síntoma, los dice Freud, que llega a absorber, y vemos en esa escena que ella se sienta a esperar que se genere la procreación, ¿no? El coito, desde afuera. O sea, es tan castradora, una madre tan invasora que se me ocurre la teoría de que hay unos mecanismos inconscientes que hacen de que cuando el niño no es deseado, incluso el órgano fisiológicamente le empiezan a fallar. Entonces esa escena es muy chévere, y creo que Mel Gibson tiene unas narraciones muy interesantes en esa parte. Claro. No, claro, la película desde el punto de vista psicoanalítico está brutalmente, explícitamente lograda, digamos, porque entonces están logrando que los personajes se acomoden al molde de su existencia y hagan su trasegar y su vivir, digamos. Pero entonces, yo como soy el que meto el dedo en la llaga, digamos, aquí en la parte de la película, entonces digamos, claro, los mitos, existen los mitos universales y las narrativas universales de la psique humana, pero también existe toda una nebulosa, todo un fantasma del pasado histórico que sucedió con el genocidio y con la conquista y con la colonización de estas tierras y de mucho del mundo precolombino, digamos, mundial, que la cultura moderna tiene toda una deuda pendiente, digamos, política, religiosa, económica y histórica. Yo te preguntaría ahí, ¿vos crees que retrató bien o sea, de lo que has leído cuando pinta así a los mayas? O sea, no la tribu que es sometida, sino los que son los mayas o aztecas, la tribu grande. ¿Qué crees que sí se moldea lo que pasó históricamente, y qué crees que no? O sea, claro, del comercio, ¿cuáles sí, como que sí miras que sí estaban bien hechas en la película y cuáles no? Lo que, severa esa, porque lo que está bien hecho ahí es que en realidad sí eran un imperio, y entonces un imperio de aquí a China lo que tiende es a engrandecer, a englobar, y entonces el pez gordo se come al chico. Pero el problema con los imperios es que no todos los imperios fueron iguales. Entonces se puede decir que ahí peca otra vez, pero inconsciente, buena o malamente, de buena o mala fe, peca en el sentido de que quiere mostrar al imperio maya
como si fuese un imperio europeo, así explícitamente. Como que es malo, de dominio, ¿no? Que es someter. Que es un imperio que devasta a los Acaba cazadores, otros, ¿no? al nómada, al pequeño, y que llega, y por ejemplo hay escenas que llega y les quema las aldeas, que hay Esclavos, ancianos por ahí, esclavos, y hay relatos de cronistas y relatos de tradición oral de la literatura popular que narran toda una contra narrativa de eso, que dicen que obviamente son imperios, obviamente son violentos, obviamente van al poder económico y todo esto, pero entonces que había un respeto, digamos, hacia la cultura del otro, hacia la entidad del otro. Se narra a veces escenas de que hay un sadismo, hay como un placer en hacer daño al otro, cuando a ciencia cierta no sabemos si lo hacían desde una ética del guerrero o desde una malicia de hacer el mal y hacer el daño por el daño, que ese se mira en nuestras sociedades occidentales y modernas. En esa parte que dices, me hizo acordar del personaje que es el subalterno del que manda en el ejército de los... Sí, el que mata al padre del protagonista, el que mata a Silo Pedernal con una navaja, sí, y como que lo vemos... Escucho el viejo, el niño, el viejo, el hijo, el padre. No, el que tiene más cara de malo, pero como que lo hace por placer, el que asesina con una... El malote, el cara de malote. Sí, pero el que no es el que manda, es el segundo. Epa, Entonces, eso que dices, como que Mel Gibson sí trató de darles perversidad, ¿no? Incluso con estos dos personajes militares, militares no sé, en esa época. Y hay otro punto. Un brazo armado. Y hay otro punto que para recalcar es que sí le pegó en que eran unas sociedades, digamos, guerreras. Había una ética guerrera y había una forma de proceder, digamos, el mundo relacional y su diario vivir desde el peligro, digamos. Pero no era un peligro, digamos, con miedo o con sumisión. Entonces vemos que la película, como toda película, como todo séptimo arte, tiene su misión, su función de despertarnos emociones, sentimientos, eventos vitales de nuestra vida. Y en este juego de emociones se menciona mucho el miedo, ¿no? Esa enseñanza que Cielo Pedernal, como desde su lugar de padre, quiere enseñar a sus hijos. No se dejen vencer del miedo, que el miedo termina pues acabando con la tribu. Porque en esa escena donde casi al comienzo, cuando la otra tribu desplazada empieza ya a emigrar y se topa con esta tribu, entonces en la mirada, en las caras, en los rostros se nota tristeza, miedo, terror, están paralizados literalmente del miedo. Entonces yo creo que ese es un mensaje también muy fuerte de la película, de que las sociedades pues con miedo o que se dejan dominar, porque el miedo pues es un estado natural que las personas tienen también, que los sirve para adaptarse y reaccionar a su entorno, pero cuando el miedo invade y cuando paraliza y te impide pues moverte en tus aspectos de tu cotidianidad o de tu vida personal, es cuando ya empieza a afectarte. Entonces es muy chévere esta enseñanza del padre, y ahí pues lo relacionaría un poco a la moral que habla Hegel desde un punto de vista psicológico, ¿no? Hegel asegura que existe una dinámica, ¿no?, entre la persona que se posiciona de amo y la persona pues que llega como esclavo. Entonces tiene que el amo es esa persona que va a dominar, que va a someter al otro, que lo va a convertir prácticamente ya no en un sujeto, sino que lo va a cosificar, la cosificación del sujeto, y lo va a volver como en un objeto. Entonces dice algo bien chévere, que es cuando la persona que menos miedo tenga a morir, o sea, que esté dispuesto a arriesgarse y morir, es la persona que va a vencer y va a prevalecer sobre el esclavo. Entonces la película creo que lo narra magníficamente cuando yo creo que Garra Jaguar se da cuenta, ¿no?, que está invadido de miedo. Por eso la escena es que él corre y los otros detrás de él, hasta que racionaliza y dice, no, yo ya no recuerda las palabras de su padre y dice, no, ya no debo sentir miedo porque esta es mi tierra, este es mi terreno. Entonces desde ahí empieza como que a cambiar esa moral de amo y esclavo, ¿no? Y desde ahí ya no se deja someter, por eso ya no es el esclavo. Él ya sale, ya no está preso, él
empieza a asesinar uno por uno, se defiende, entonces me pareció muy chévere esa parte. Y ahí en esa parte podemos ver que la película se enfoca, digamos, en el drama de la persecución, de un escape, digamos, de una fuga. Ajá. Para encontrar el reino, digamos, de la libertad o de la vida propia y esto. Entonces ahí vemos que al principio está fugándose de los mayas, pues de la civilización grande, aunque en la película dejan unos huecos que no se sabe si ellos también son parte de los mayas, pero en versión nómada, cazador, que son, digamos, que no tienen una civilización más concreta, con gobernaciones, así como la política, digamos, como tal. Y vemos que se enfoca en ese drama, en ese idilio del escape, que es a la vez visto por la dualidad de el miedo, pero también el amor y la pasión por seguir y crear. Y entonces ahí vemos que en ese mundo mítico, porque es un mundo mítico, entonces en la fuga vemos que los muchachos están ahí en el peligro de sus vidas, y vemos cómo hay un lenguaje mágico, místico, chamánico, digámoslo así, que la película no se sabe si lo aborda, ya para no tirarle más, digamos, al estereotipo o a la visión hollywoodense, no se sabe si lo aborda desde la mágica, digamos, la mágica occidental o la mágica indígena, porque vemos en unos pasajes que hay momentos de peligro en los que hay una niña que es una niña que fue su tribu devorada, devastada, quemada, sus ancianos muertos. Contagiada, ¿no? Y aparte está contagiada con lepra. Ay, ahí hay un error histórico, porque el lepra lo trajeron los españoles y no existía acá en el mundo. Pero bueno, a esos errores históricos se los omiten, digamos, y lo que quiere es enfocar la narrativa dramática. No, pero está bien. Y en esta cuestión de la magia, de los sueños y de los mitos, no se sabe qué quiso decir Mel Gibson cuando puso a la niña a diagnosticar el mundo o el porvenir por medio de los sueños, o por medio de su intimismo psicológico de odio, de que en el fondo quiere que ya la tribu depredadora muere, o si este lenguaje mágico religioso existe de verdad y estamos en un mundo de animismo, de panteísmo, de seres vivos en el más allá, de muchos lenguajes, en el que la niña pequeña les dice a los mayas depredadores, les dice que son unos seres despreciables y que entonces va a llegar un elegido, digámoslo así. Y esto es muy paradigmático, digamos, en el cine y en la literatura, el drama de el elegido, el Neo, el Matrix, el héroe. Que entonces Jesús, que va a llegar y por predestinación, por un anuncio vital. Metafísico, cósmico. Por un orden metafísico va a ser el que... Entonces la niña les dice... Yo tengo lo que dice la niña. Va a llegar, Lo interpretes. El momento sagrado está cerca. Cuídense de la negrura del día, del hombre que trae el jaguar, cómo renace, aquel marcado, con lo que dices, cancelará el cielo, los derrotará y cambiará su mundo. Creo que esa es chévere porque cancelará el cielo, obviamente se refiere al eclipse, ¿no? Cancelará el cielo. Y es la película, pues dice que él es el elegido, que yo incluso viéndola llego a meterme tanto en la película que pienso que sí es un elegido y incluso empiezo a creer en la cosmovisión de los indígenas, o sea, porque intelectualmente uno dice, científicamente eso es un eclipse, pues. Y ahí se ve discúlpame un momentico nomás, ahí se ve la sagacidad del director en lograr ese trance dual entre el mundo mágico de acá y el mundo mágico occidental, en el que el eclipse es un símbolo, y es un símbolo de paso, el paso del guerrero. Y entonces no se sabe si a la final esta película pues tuvo, digamos, la intención de hacerlo ver como una superstición, todo este mito, digamos, del héroe, como una superstición de unas tribus bárbaras atrasadas, o si en realidad tuvo el acierto de darle la validez de, qué áspero que toda esta cosmogonía se manifiesta viva. ¿Cuál te quedarías? La del eclipse, y que es donde se manifiesta el elegido. Y esa escena pues vos te la sabes bien porque esa es la más... Por eso, pero yo decía que yo sí me quedara con... O sea, la primera vez que la vi me quedara con la versión científica de que
nada tiene que ver, ¿no? De que todo fue, como dices vos, casualidades. Pero ya como que emocionalmente o adentrándome en lo que despertó en mí, sí la veo como que si hay un orden universal y cósmico, de que no es una coincidencia de que el eclipse precisamente haya sucedido cuando Garra Jaguar era quien iba a ser sacrificado. Entonces la película, como dices tú, ponen en rivalidad esas dos cosas, de que si es algo místico o algo simplemente científico, que como desde el egocentrismo europeo puede explicarlo. No, pues ya estamos años avanzados, no vamos a creer en esa superstición, pero si lo vemos desde una cosmovisión de indígenas, vamos a decir, claro que la madre, los fenómenos naturales están tratando de mandarnos un mensaje claro, y sí es el elegido, porque pues creo que, no sé, bueno, las sociedades indígenas no creen tanto, y hablemos del Kukulcán, ¿no? De ese sacrificio, de toda esa escena, cuando suben las escaleras, llegan marcados, y como que ellos dicen, no, vamos a hacer como que se calmen las energías de los dioses, que ya deje de, pues que deje, ellos lo hacían pues para que lloviera, para que haya sol, para que su agricultura se fortaleciera, pero sí hay, la película se muestra claramente que hay, como te decía, una perversidad en estos miembros mayas o aztecas, porque hay malicia en sus caras, en sus accionar, ya tienen odio, venganza, y ahí está, incluso desde el niño que lo mira como gozando la muerte de él, ahí no le veo un sentido como el sentido como que de sacrificio, lo veo de placer, de goce. Ahí está en ti saber si en realidad los mayas eran malditos, maliciosos, perversos, o si el director quiso traspasar, digamos, las narrativas clásicas del cine norteamericano, del malo, el perverso, contra el bien y el mal, y tal. No, te quería recordar esa escena de cuando decías que cuando matan a Cielo Pedestal o cuando matan a un guerrero, que ellos como que no le tienen tanto miedo a la muerte, que mueren como de una manera honorable, y no pues como algo tan cobarde como que suplicando por su vida, sino que Cielo Pedestal muere de una manera que ha perdido el miedo, entonces ya no tiene miedo, puede morir tranquilamente, o no sé cuáles sean sus creencias de lo que viene posteriormente, después pues, de morir. Creo que ellos se reúnen con la naturaleza y toda esa energía, por eso tienen esa calma, ¿no? Esa ataraxia, facilidad de asimilar la muerte, ¿no? Como una persona normal la tendría. Y esa parte, digamos, al cine, digamos, y a la cultura occidental como tal, digamos que le causa un poco de escozor o un poco de choque, digamos, ese tipo de cosas, porque esa parte lo sacrificial, el sacrificio, es el nudo, digamos, la parte central, digamos, es como la montaña llegar, que le da el hilo a toda la película, y que es y entonces el sacrificio como tal, que es lo más central de la película y que es el punto culminante, digamos, tiene las dos caras, pues, las dos caras desde el punto de vista, porque tenemos que volver a hablar, Occidente, el mundo precolombino, Occidente, el mundo indígena. Entonces Occidente, desde el cristianismo a las ofrendas, digamos, pues Jesús era un sacrificado, y que van a derramar los vinos y se va, ¿no? Él se va a poner como cuerpo y tal, pero entonces la religión, la iglesia moderna, al sacrificio como tal, lo mira como algo bárbaro, como algo de violentos, como algo de satánicos, de demonios, de paganos, de infieles. Y el mundo maya, el mundo indígena como tal, hacían estos rituales, hacían estas ofrendas, y porque no sabemos, pueda que sí había ya maldad, o de paso había mucha maldad y había gente mala y hacía estos sacrificios y perversos, pero también lo que conocemos por cronistas y por nobles antropólogos y por gente seria que se ha metido en este mundo, es que dicen que estas ofrendas, estos sacrificios, no iban con lo que dices vos, con el miedo, no iban con una culpa o con un martirio, digamos, sino que iban muchas veces, en muchos casos, la gente se autosacrificaba para regarle a los indígenas. Se basan en los pegamentos, es en la reciprocidad, digamos, en los lazos,
tú me das, yo me doy, pero bueno, una hermandad, una vaina cósmica que habla de que entonces la sangre va a ser regada a la Mater Terra, a la Tierra Madre, y así la Tierra Madre pues hablará con los astros y con el cielo, y el cielo al universo, y después hablarán otra vez con la Madre que está más allá. O sea, un sacrificio de entrega para darle vida al ciclo universal, para darle vida. Y entonces desde el cristianismo ya viene el miedo, la culpa, el pecado. Entonces son las dos visiones. De eso quería son hablar las dos también. visiones. Entonces sí, ahí ya la película pues es el embrollo ahí que estamos, eso no se acaba, esa cinta no se acaba, claro, porque estamos viviendo eso. Claro. Todo el tiempo, lo antiguo, lo mítico y lo racional, digamos, y lo religioso. Entonces decías, claro, nombran al miedo, la culpa, y pues yo tengo que nombrar aquí en esta parte a Freud, ¿no? Freud nos habla en su libro Tótem y Tabú de estas sociedades que estudia la antropología, de estas sociedades indígenas, precolombinas, en donde él menciona a manera de metáfora el asesinato del padre primordial a causa de la horda primitiva. ¿Qué es esto? Él menciona que convivían entre padres, un solo padre era el jefe de la tribu, por decirlo el chamán, era quien mantenía el orden, quien mantenía la ley, quien ordenaba los quehaceres para todo. ¿Por qué lo hacía esto? Lo hacía para que obviamente no haya caos. Entonces Freud lo relaciona con el caos del inconsciente y dice que esta tribu de hermanos, esta horda primitiva, se reúne porque está cansada de la sanción, de la ley tan drástica y rigurosa que comete el padre, que castiga cuando los hijos, pues es lo mismo que en la Biblia, pues cuando Jehová castiga a Caín por la muerte de Abel. Bueno, todas estas sociedades tienen parecido, ¿no? Todas estas narraciones literarias. Entonces dice que a raíz de ese castigo los hijos se rebelan, se cansan y deciden matar al padre, y creo que se lo comen, no estoy seguro. Entonces, a partir de esto, vemos que nadie puede ocupar el lugar de ese padre y no puede dirigir también pues esta comunidad, y empieza a haber caos, desorden, ya no hay un horario, ya no hay, pues, porque de alguna manera estas tribus también son disciplinadas, así pues la palabra venga de acá. Entonces ellas tienen un horario, tienen una rutina establecida. Entonces al matar la ley a ese padre, los hijos quieren tomar el mando, pero no pueden porque no tienen esa sabiduría ni esa capacidad que sí tiene el padre. Son muy pequeños, muy primitivos, por eso son hordas primitivas. Entonces al pasar estos acontecimientos, ellos entran en caos y no hay nadie quien los lidere. Y entonces ellos lo que hacen es sentir culpa. Entonces Freud narra esta metáfora como el nacimiento de las sociedades, de la historia, así como lo narra Hegel en La moral de amo y esclavo. Son metáforas, ¿no?, para explicar el nacimiento en el imaginario, y dice que esto lo extrapola al sentido del inconsciente y de la estructura psíquica de las personas. Dice, nosotros nacemos con el pecado original, lo que dice el cristianismo. Venimos del pecado original de Adán y Eva, venimos del pecado original de nuestros padres. ¿Por qué? Porque desde la estructura neurótica, pues como personas normales, entre comillas, quienes tienen miedos, padecen sufrimiento, padecen angustias, padecen frustraciones porque no se cumple el deseo, entonces somos neuróticos. Y entonces sentimos culpa, esa sensación de culpa, que por ejemplo los psicópatas o los perversos no pueden sentir esa culpa y esa empatía por un otro, porque no se reflejan en el deseo del otro. Nosotros forjamos identidad cuando somos de cierta manera reconocidos por el otro, lo que dice Lacan. Entonces lo que sucede aquí es algo interesante, porque Freud nos describe a través de esta metáfora lo que es el complejo de Edipo, lo que es como el niño rivaliza con el padre por el amor de la madre. Y es lo mismo, ¿no? Cuando el niño quiere matar al padre para competir y ocupar el lugar del padre y tener el amor absoluto de la madre. Entonces dice Freud que esto no se puede realizar por completo
y entonces ahí entra la ley, la castración. Si haces eso, te voy a castrar. Esas fantasmas, esas narraciones de Freud son muy literarias. Entonces esto es una manera como también de explicar el psiquismo. Y aunque en la película no lo narran así, sino que ya lo narran como que ya hay una convivencia, también vemos pues que claramente el lugar del padre o de las figuras de autoridad, del gran otro, como le llama el psicoanálisis, están muy bien relatadas y muy bien puestas. Cuando en esta escena, ya para pues mi parte, ya el orden de ideas finalizar, cuando hay una lucha de poder entre los dos miembros armados de los mayas, entre los dos. Eso te iba a decir. Entonces dice el comandante, el de mayor cargo, dice, no te voy a dejar hacer lo que quieras hacer, ¿no? Y llega a ese punto de decirle, de sacarle un cuchillo y retarlo, ¿no? De sacarle una daga, retarlo y decirle, vas a desafiar mi poder. Entonces es lo mismo, ¿no? Retomamos, el que más fuerza, el que más virilidad demuestra y sobre todo ante los demás es quien tiene el control y el manejo de poder, y vemos que claramente la película lo muestra así. Lo logró. Sí, pues la película nos deja en un embrollo grande de el mundo, digamos, teológico cristiano, que está inconscientemente ahí, y el mundo consciente, y el mundo inconsciente también, y el mundo panteísta, mágico, chamánico, politeísta, animista de acá, con sus propias maneras de pensar, con sus propias maneras de sentir, porque hay que recalcar que cada cultura, hay dos culturas en el mundo en realidad, la monoteísta y la politeísta. Y la monoteísta es la que se basa en la creencia en un solo Dios, y que es de la que surgen las tres religiones del libro, bueno, la judía, la maometana y la cristiana. Y la politeísta son todos los dioses paganos que el cristianismo apagó y de los que les borraron sus relatos. Entonces es esa lucha, digamos, en que, digamos, los dioses son maneras de ver el mundo, maneras de entender el mundo, maneras de sentirlo, maneras de vivirlo, y de explicar, ¿no? De encontrar un porqué a la existencia. De manera que, claro, que estos mayas eran explícitamente politeístas, y acá lo que vino fue el dios monoteísta, el dios del uno, y acá éramos dos, porque acá el dos se multiplicaba y se bueno. Pero entonces es ese dilema. Y bueno, la película acaba muy bellamente con el sacrificio ritual, que es narrado violentamente y satánico, y bueno, así que, y es un acierto, digamos, en la estructura estilística de la película. Este sacrificio, visto en el gran templo de Kukulcán, que era el templo del sol, y cómo lo botan, ahí se ve pues toda la narrativa de ferocidad, sangre, sí, odio, los cuerpos terror, reunidos, ¿no? De varios sacrificios, los cuerpos reunidos, Epa. ¿no? Cuando trata de huir, él se topa con hartísimos cuerpos ahí. Y también se puede decir, la lucha entre la civilización o la barbarie. O sea, deja muchos puntos, muchas fosas ahí en las que hay que rebuscar. Pues eso ya le toca. Y cada cual también lo interpreta, ¿no? A su manera. Y de todas maneras, o sea, es muy válido el punto de vista. Es una narrativa universal, digamos, la hollywoodense, que recae en el mundo cristiano, semítico, occidental, y que es la que nosotros bebemos y en la que nos movemos casi todos los días, pensamos así. Pero acá somos latinos, y todos los latinos comemos de todo, porque también tenemos al indio ahí dentro, entonces no sabemos pues que lo que somos, jaguar. Y entonces el tótem, ¿no? El mito, el animal. Y la película está severa, sangre, violencia, terror, dramas guión, pasionales, el guión, y bien lograda desde Hollywood, desde la forma en que hay una persecución y una fuga. Y de la última parte ya es como esa escena final, ¿no? De que él está siendo perseguido por estos mayas, y ya sale de la selva, sale al mar y mira las embarcaciones que están pues rodeadas de españoles, y yo creo que ya los tres se olvidan de la rivalidad que tenían, ¿no? O sea, ven creo que ahí sí Mel Gibson, no sé, me dio a entender, o yo entendí así, de que los dos eran rivales, ¿no? Porque estaban siendo perseguidos. Entonces, al ver a los españoles, ya esa rivalidad se disocia, se termina, y
los españoles son el objetivo en común, porque se olvidan de que estaba haciendo o que estaban persiguiéndolo a él y ellos se van a los españoles y no sé, ya ese final es muy épico, ¿no? Claro, Ese final, y cuando ella le dice, ¿qué hacemos? O sea, él después de haber vivido todo esto ya como que queda con ese miedo, no, con esa idea, con ese constructo de que las sociedades o el hombre es malo, pues. Entonces ¿verdad? va a quedar con esa idea. Si estos otros que tenían cierto desarrollo, tenían ostenticidad, bueno, todo esto, poder, imperio, él como que ya racionaliza, ¿no? Dice, estos que vienen en el barco han de ser peores, ¿no? Eso es lo que entiendo, y sí, pues son... Y ahí deja muchas dudas y muchas maneras de preguntarnos y muchas formas de mirar, pues porque unas lecturas podrían decir que llegaron los españoles a dar la civilización, la cultura, la religión, la verdadera vida civilizada. Y hay otras visiones que dicen, no, llegaron los malos, los malditos, a acabar con todo lo que había acá. Hay muchas maneras de ver. O llegó la mezcla de razas y de sangres y el mestizaje. Ese es otro debate ya. La película está buena. Sí, miren la película. Se la recomendamos. Película. Nada, pues suscribirse y pues recomendar películas si tienen alguna. Dale, gracias. La buena. Es que ya tocaba finalizar para que no se haga tan...